Santander por importe de 250.000 euros y tal cual se comentó, pues se pretende cubrir el descubierto que se ha producido para el pago de la amortización anual del préstamo de 1 millón de euros suscrito en el año 2009 a través del Real Decreto Ley 5/2009. Entonces, esta operación, en cuanto a sus condiciones principales, como se ha dicho, el importe es por 250.000 euros. La duración de la misma, el plazo de amortización es hasta el 31 de diciembre. La comisión de apertura se cifra en el 2%, la comisión de disponibilidad en el 0,75 anual sobre el saldo medio no dispuesto y el interés sobre el disponible del 8,5% en liquidaciones trimestrales. Muchas gracias, señor Rivero. Igualmente, para anunciar nuestro voto favorable. Señor Martín. Sí, únicamente una duda. Aunque aquí se refleja en la resolución que efectivamente hay marco legal, no sé si esto supone un incremento del endeudamiento del ayuntamiento y en ese caso si efectivamente está cubierto legalmente la posibilidad. En caso de que el interventor la ratificara, nosotros no tenemos ningún inconveniente en votar favorablemente. Si quiere usted responder, señor interventor. Sí, en este caso concreto, esta operación entra dentro de las posibilidades de concertación de operaciones de tesorería por las entidades locales, porque está dentro del 30% el 30% se calcula sobre los derechos liquidados del último ejercicio. O sea, que ese 30% va modificándose cada año. En este caso, a la hora de concertar esta operación hay que tomar la última liquidación realizada, la del 2011. Entonces, sobre esos derechos liquidados del 2011, el 30% da una cifra, en concreto, me parece que no la tengo aquí, son 3 millones y pico de euros. Entonces, estos 300.000 sumados, lógicamente, al de las dos operaciones de tesorería anteriores que están todavía en vigor, pues no se supera ese límite. O sea, quedamos dentro del 30% que autoriza la ley. Señor Yórquez. Entiendo, por tanto, que queda aprobado por unanimidad este punto. Pasamos al 7º punto, ratificación, dación de cuentas, de interposición de acción ante el Tribunal de Cuentas. Señor Si me permite, quisiera plantear una cuestión previa. Es que no sé en calidad de qué se trae esta dación de cuentas. Si esto se trae entendiendo que es una facultad del alcalde y, por tanto, se nos comunica, o si es una facultad del Pleno que el alcalde ha ejercido y ahora se nos comunica para su ratificación. Se trata de que el artículo 21 de la Ley de Base de Régimen Local establece que el Pleno es competente para el ejercicio de acciones, salvo en caso de urgencia en que la ejerce el alcalde dando cuenta al Pleno en la siguiente sesión que celebre. ¿Y la urgencia exactamente en qué está fundamentada? Pues la urgencia está fundamentada en que la Junta de Andalucía nos está pidiendo que devolvamos 1.200.000 euros. En eso está fundamentada la urgencia. Nosotros entendemos que es lo suficientemente urgente, porque si nos quitan ese 1.200.000 euros, entonces este ayuntamiento, además de todos los problemas que hemos heredado, tendríamos uno más. Esa es la urgencia y por eso vamos a ver este punto y por eso ha tenido que firmarse e interponerse esa acción ante el Tribunal de Cuentas para poder también paralizar ese procedimiento. No, yo creo que está bastante debatido. También lo vimos en la comisión informativa y ahora comenzaremos en su turno. Tendrá usted la posibilidad de decir lo que quiera. Como relación a la cuestión previa que estamos tratando. Es que no hay cuestión previa. No existe. Y ya le hemos contestado y por tanto se va a ver, ya se ha interpuesto ese recurso y ahora se dará cuenta en este pleno y usted ahora podrá decir lo que usted desee. ¿Señor Rivero o señor Sánchez Rufo? Señor Rivero. Bueno, en principio reiterar que esto no vino a las comisiones informativas. Reiterar, no, comentar que no vino a las comisiones informativas, que nosotros no tenemos, no vino a las comisiones informativas. Vino cuando se nos entregó, en la misma comisión informativa se nos entregó el orden del día del Pleno y ahí nos enteramos de este asunto. Por tanto, no tenemos documentación al respecto, ni sabemos qué función tiene este Pleno respecto a si es dar cuenta, simplemente es que conozcamos el asunto, simplemente porque no tenemos, pregunto, ¿tenemos nosotros algo que decidir en este asunto concreto? Entiendo que no. No tenemos documentación en la que se base esta acción, tampoco la tenemos. Yo propondría que se retirara este punto del orden del día
y que se hablará, si queréis, en un pleno monográfico o si queréis en el pleno siguiente, porque nosotros como grupo no tenemos información real de lo que tenemos que decidir aquí, ni tampoco tenemos documentación que se nos haya aportado para valorar en qué se basa la cuestión. Ya anunciamos en la comisión informativa, porque vi de manera que aquí me di cuenta de que venía en el orden del día del pleno algo que no se había debatido en la comisión informativa, y lo que comentábamos era que no sabíamos con qué objetivo se mandaba esta acción al Tribunal de Cuentas, qué objetivo perseguía el equipo de gobierno mandándolo. También preguntábamos, también comentábamos que nosotros como grupo político consideramos que es muy importante cualquier acción y es legítima para que se aclare los temas, sobre todo las cuentas públicas, y los animamos a que lo hagan. También comentábamos que si tan interesante este asunto, queríamos saber qué repercusión iba a tener en este ayuntamiento, si esto iba a tener alguna solución para la grave crisis que padece este ayuntamiento, tanto laboral como financiera. En definitiva, ese tipo de preguntas no se nos ha respondido y no sabemos a esta fecha qué sentido, reiteramos eso, qué sentido tiene esta acción. Creo que lo he explicado y además ha tenido usted a disposición en Secretaría toda la documentación de este punto y además, como usted ha dicho, yo lo conocía desde el pasado martes, es decir, ha tenido todo el tiempo del mundo y toda la información a su disposición. Señor Martín. Sí, bueno, dado que no me ha permitido en el turno de aclaración previa dejar este punto meridianamente claro, en primer lugar tengo que plantear que efectivamente a la comisión informativa esto no fue. Y creo que es importante que eso conste en acta, que a la comisión informativa como punto del orden del día no iba. Exclusivamente a través del orden del día del Pleno se supo que había una dación de cuenta de este punto. En segundo lugar, al ser una competencia del Pleno y únicamente poder ejecutarla al alcalde por razón de urgencia, esa urgencia tendría que estar suficientemente aclarada. Y yo, sinceramente, el motivo que ha dado el alcalde no lo comparto, porque el objeto de esta interposición de acciones, como bien se dice en el propio informe de la Secretaría, cuando se menciona una providencia de alcaldía a la que tampoco hemos tenido acceso, en la petición de responsabilidades, concretamente hacia mi persona, el hecho de que a un tribunal se le estén pidiendo responsabilidades de una persona no significa que paralice para nada un proceso que la Junta de Andalucía haya iniciado de restitución de las cantidades subvencionadas al ayuntamiento en su momento. Entrando en parte en el fondo, aparte de esta cuestión previa que me parece muy importante porque podría suponer un defecto de forma que anulara el procedimiento por vicio desde el inicio, hay que tener en consideración que esta subvención a la que se hace referencia, una subvención concedida por la Consejería de Gobernación en el año 2008, era de 2 millones de euros, para un total previsto en la obra de 4 millones en la ejecución del ayuntamiento. Esos 2 millones se tenían que ingresar en el ayuntamiento en 3 anualidades que estaban previstas y cuantificadas: en 2008 600.000 euros, en 2009 800.000 y en el 2010 otros 600.000 euros finales. El procedimiento se inició, como muy bien sabe además el alcalde, porque estuvo presente en las sesiones del proceso de diálogo competitivo, mediante un concurso por la modalidad de colaboración público-privada para llevar a cabo la obra. Por tanto, el ayuntamiento inició las gestiones correspondientes. Aquel proceso, después de muchas conversaciones, de muchos debates con las empresas que se presentaron, no fue finalmente posible llevarlo a cabo porque ninguna empresa llegó a formalizar la oferta final y eso introdujo, evidentemente, una paralización en todo el procedimiento que dilató de manera considerable los términos previstos inicialmente. De esta manera se negoció con la Consejería de Gobernación el cambio en la temporalidad. De hecho, la anualidad correspondiente al año 2009 se modificaba y se hacía un ingreso exclusivamente de 600.000, mientras que los 800.000 previstos para ese año pasaban
al siguiente y han quedado además sobre la mesa por petición del propio ayuntamiento, que viendo la demora que estaba teniendo la obra prevista del ayuntamiento, entendía que no correspondía seguir recibiendo cantidades de la Junta de Andalucía que luego pudieran verse comprometidas. En la última de las peticiones de revisión del calendario se estableció una fecha final en septiembre del 2012. Bueno, baste recordar que el nuevo equipo de gobierno está desde junio del 2011 ejerciendo sus funciones y, por tanto, durante 1 año y medio han sido ustedes los responsables de llevar a cabo este proyecto adelante. Me consta que en ese tiempo no ha habido ni una sola comunicación con la consejería, ni una petición de revisión de calendario de la estructura temporal del proyecto, ni se ha planteado en ningún momento ninguna forma de devolución, en su caso, si fuera menester, de estas cantidades. Simplemente se ha esperado, no quiero pensar que intencionadamente, pero se ha esperado a que pase el tiempo, a que pasen los 4 años, a que la Junta, por tanto, decida pedir la restitución, y a partir de ese momento es cuando se inician acciones que, insisto, no conllevan la paralización de la acción de la Junta de Andalucía. Ustedes ahí lo único que están haciendo es pedir responsabilidades, pero no pedir la paralización de la ejecución de la devolución de las cantidades. Por el camino, además, hay que hacer constar que se encargó en su día el proyecto técnico y de ejecución a los arquitectos que habían resultado ganadores de un concurso previo organizado por el anterior equipo de gobierno, del que usted formaba parte. Eso, además, se ha pagado con el decreto de pago a proveedores. Sin embargo, no se ha trasladado esa justificación a la Junta, igual que tampoco se ha trasladado la justificación de los trabajos previos que se hicieron geotécnicos en la parcela donde iba previsto construir el nuevo ayuntamiento. Otra de las cuestiones que ha dilatado, sin duda, más allá de la crisis económica y de las dificultades que eso ha supuesto para este ayuntamiento, fue también la necesidad de construir un nuevo recinto ferial que sustituyera a aquel que iba a ser eliminado en el momento en que el ayuntamiento empezara a ser construido. Ese recinto ferial no se ha terminado sino hasta muy al final de nuestro mandato, aunque después no haya sido utilizado, y es otro de los motivos que ha provocado esa dilación. Insisto, el periodo final de justificación es septiembre del 2012 y ustedes han tenido 1 año y medio de gobierno en el que no han ejecutado absolutamente nada. Bueno, de alguna manera eso también tendrá que constar en la interposición de acción que se lleve al Tribunal de Cuentas, porque no solo ha sido responsabilidad del equipo de gobierno anterior, sino también del actual. Yo, visto el defecto de forma inicial, pediría la retirada del punto, pero si se insiste, desde luego nosotros queremos hacer constar muy claramente en el acta que entendemos que hay un vicio de nulidad ya de inicio en el procedimiento y que, por tanto, nuestro voto será en contra en cualquier caso. Entiendo que esto no se vota en principio, ¿no, señor secretario? Es una dación de cuenta, simplemente, no se vota. Señor Yórquez. Perdón, una cuestión de orden. Es que si es una competencia del Pleno y el alcalde la ha tomado por urgencia, tiene que ser ratificada por el Pleno. Sí, ¿puede usted contestar a esa cuestión? El artículo 21 dice, dando cuenta al Pleno. No, para nada utiliza la palabra ratificación. Para nada utiliza el artículo 21 la palabra ratificación. Dice que será competencia del Pleno ejercer las acciones judiciales y administrativas, salvo en caso de urgencia, en que se dará cuenta al Pleno. Podemos leer el artículo literalmente. Mientras lo lee, señor Yórquez, si usted quiere. Esto tiene el mismo vicio de nulidad que tenía el expediente de la antena, por el que se declaró nulo que usted se gastara 5,5 millones de pesetas de este ayuntamiento. El mismo vicio de nulidad tiene este expediente. En cuanto a que si la fecha final es el 12 de septiembre de 2012, usted, para continuar recibiendo e invirtiendo en los recibidos, primero había que haber gastado y justificado los recibidos. Y aquí ni se justificó, ni se invirtió en los recibidos, ni siquiera estaba en las cuentas de la urgencia. Si se quiere entender, se entiende, y si no interesa, no se entiende. Es que a usted le molesta mucho que se hable de que se hablen de las cuentas de estos últimos 4 años y que se pidan aclaraciones de por qué el dinero se recibe y no se invierte. Le molesta muchísimo, pone muchas trabas.
la urgencia ya se ha explicado el señor secretario, yo creo que de manera suficientemente clara, pero es que aquí contra este ayuntamiento se inició un expediente de reintegro de 1.200.000 euros que recibió